Buenas tardes, mi nombre es Diana Patricia Hernández Flores, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y haré la presentación sobre el proyecto de investigación y sus etapas, análisis de la realidad. Como introducción, vamos a encontrar en este documento las fases para la elaboración de un proyecto. Partimos desde la fase 3, que es el diagnóstico situacional, pasando por la fase 4, que es la formulación y problematización de la propuesta, la fase 5, que son los fines y propósitos del proyecto, la 6, que son estrategias y acciones del cómo se va a hacer, la fase 7 habla sobre los recursos, la 8 sobre la evaluación y finalmente en la fase 9 encontramos el impacto esperado. Cualquier idea de proyecto debe surgir desde la reflexión y desde la problematización. En la fase 3, hablando sobre el diagnóstico situacional, debemos analizar el contexto de la institución y las categorías para estudiar el contexto. Dentro del contexto de la institución se refiere a la evaluación del contexto institucional, el que se realiza en función de identificar las necesidades y problemas globales de la escuela. En el 3.2 encontramos las categorías para estudiar el contexto. De ellas se desprenden dos, que vienen específicamente del acceso. El acceso hace referencia a la información particular acerca de la situación específica del área que se quiere intervenir y sobre los sujetos que serán parte del proyecto. El acceso se ordena según dos dimensiones. El primero es el de la solicitud, que organiza información respecto de los sujetos afectados. Se identifican informaciones y datos relevantes. La recomendación es focalizar esa información. Y en el segundo parte encontramos la promesa, que ordena información sobre los programas e iniciativas que operan directa e indirectamente. Está dirigido a la situación objeto de intervención. Dentro de la propuesta de las actividades se menciona reflexionar acerca de cuáles son las restricciones y oportunidades que vive la escuela en esa realidad. También provee información actualizada acerca de las dimensiones de la población educativa, describe características de la población y establece factores favorables y desfavorables. Es importante considerar antecedentes de la gestión curricular del establecimiento, tales como el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional, los consejos escolares, los grupos profesionales de trabajo y la ley de subvención escolar. En la fase 4 encontramos la formulación y problematización de la propuesta. En ella encontramos tres ítems. El primero es la selección del problema. Se elabora una lista de problemas de manera participativa y priorizando aquellos que revisten mayor relevancia. En la definición del problema que se intervendrá, se debe seleccionar racionalmente el problema al que se le quiere encontrar solución desde el currículum y la didáctica. Se recomienda preguntarse cuál es la diferencia entre el estado presente de la situación y el estado futuro deseado. Dentro del análisis y justificación del problema, las causas y efectos, algunas claves para determinar los medios por los cuales podemos seleccionar el problema más importante. Este puede referirse a la observación, la experiencia y los diálogos. En la quinta fase encontramos los fines y propósitos del proyecto. Como primera medida encontramos la finalidad y objetivos del proyecto. La finalidad hace referencia al por qué se quiera llevar a cabo la intervención. El objetivo general es para qué se quiere resolver ese problema y dentro de los objetivos específicos habla sobre la situación o estado deseable de alcanzar como resultado de la eliminación de uno de los factores que causan el problema principal. También se relaciona con los énfasis de la propuesta curricular, las áreas que conforman el plan de estudio y las respectivas asignaturas. En el 5.2 encontramos las metas o indicadores. Esto hace referencia a cuánto se quiere lograr. Con sus objetivos cuantificados se denominan también indicadores. En la fase 6 encontramos las estrategias y acciones, el cómo se va a hacer. Como primera medida encontramos la descripción de la estrategia. Esto hace referencia a la acción global de que se realiza para atacar las causas del problema. La estrategia es definida como un conjunto organizado de actividades y acciones a través de las cuales se va a intervenir un determinado ámbito. La estrategia tiene un carácter multidimensional por cuanto el cambio que se desea lograr depende de varios factores. En la 6.2 encontramos las actividades y las acciones. Estas se definen como los medios para alcanzar los objetivos que se formularon previamente y se relacionan preferentemente con la interacción de los actores educativos.
En el diseño de material metodológico y elaboración de instrumentos encontramos la producción de recursos o materiales para la realización de actividades y acciones de aprendizaje de los cuales los estudiantes hacen parte. Y en el cronograma es el ordenamiento secuencial de las actividades durante el tiempo de ejecución del proyecto. En la fase 7 encontramos los recursos. Esto hace referencia al con qué se va a hacer. En el primero son los recursos de los que dispone la institución y los segundos son los recursos que se necesitan. En estos dos casos estamos hablando de espacios físicos, instrumentales y recursos de apoyo a la docencia. En los recursos financieros son los necesarios para efectuar la intervención. Estos se vinculan con el presupuesto que tiene la institución destinado para proyectos y áreas. En las redes de apoyo externo se consideran aquellas instituciones u organismos que generalmente son externas pero que el establecimiento ha convocado. En la fase 8, que es la fase de evaluación, encontramos que es un componente clave de cualquier proyecto y permite la toma de decisiones adecuadas. El propósito de la evaluación son los aprendizajes de los estudiantes y su gestión. Este analiza la estructura, el funcionamiento o los resultados de un proyecto con el fin de proporcionar información en la toma de decisiones. En los momentos encontramos la instalación, ejecución y consolidación. Es un proceso sistemático de observación y verificación periódica de la ejecución de un proyecto a través de la recopilación metódica de los datos. En los indicadores permiten verificar la eficiencia y eficacia del proyecto y en los procedimientos e instrumentos hablamos de cómo se recolectará la información que va surgiendo del desarrollo del proyecto. Los agentes evaluadores permiten la triangulación de los datos, desarrollan evaluaciones como autoevaluaciones, evaluación de satisfacción de usuarios y evaluación de los aprendizajes. Y como última fase encontramos en la fase 9, que es la fase de impacto deseado. Esta hace referencia a revisar las áreas que han impactado el proyecto. Estamos hablando de áreas internas y externas. Las internas hacen referencia al impacto evaluado en términos de efectos colaterales que genera un determinado proyecto, en las áreas que no han sido específicamente intervenidas en el contexto de la institución escolar. Y en otras áreas externas hace relación al impacto en términos de efectos colaterales de un determinado proyecto de intervención, pero enfocado en la comunidad. Se inserta en el establecimiento educacional. Como conclusiones encontramos que los problemas en educación han sido objeto de investigación y es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social. Por lo tanto, mencionar las razones para las que se lleve a cabo la investigación debe ser fundamentadas y convincentes. La justificación de los procesos investigativos resulta compleja por la diversidad de las corrientes ideológicas y se hace necesario avanzar en la construcción de conocimientos. Para ello, justificar correctamente la investigación permite disminuir las brechas cognitivas existentes. Agradezco su atención. Muchísimas gracias.